años, estamos en la universidad pública. Andrea Fisotti es ingeniera agrónoma, especialista en gestión ambiental, docente, participante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires y coordinadora del equipo de indicadores de soberanía alimentaria de nuestra red Calizas y colectivos afines. Yo voy a hablar de los indicadores de la soberanía alimentaria. En principio, definir la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas de producción, sus propios modelos de producción, sus políticas de alimentación, el derecho a una alimentación adecuada, accesible, culturalmente apropiada y con modelos de producción sostenible. Entonces, vemos que es un derecho legítimo. Ahora, ¿se cumple ese derecho? ¿El derecho a la soberanía alimentaria? Bueno, si se cumple, sí, no, bueno, parcialmente. Vamos a ver graduaciones. En algunos aspectos, si consideramos muchas características o dimensiones de la soberanía alimentaria, podemos ver que en algunas cuestiones nos va mejor, en otras cuestiones peor. Y para poder saber, cuál es la situación de la soberanía alimentaria, desde hace varios años, desde el año 2022, en la red Calizas, nosotros estamos elaborando un informe anual donde venimos hablando y dando cuenta con números de la situación de la soberanía alimentaria. Ahora, a partir del año pasado hicimos un capítulo específico relativo a los indicadores de la soberanía alimentaria. Tenemos el derecho a la soberanía alimentaria. Es nuestro derecho legítimo. Ahora, ¿se cumple ese derecho? Entonces, para ver esta graduación, en qué medida se cumple, se alcanza, vamos a ver cuál es la situación. Entonces, ¿qué elegimos? ¿Cómo podemos pensar, cómo describir esa situación de la soberanía alimentaria? Bueno, vamos a utilizar indicadores. Los indicadores son como termómetros. Ahora, como es un concepto complejo el de la soberanía alimentaria, no la podemos definir con un termómetro, como tenemos fiebre, nos ponemos tanto de temperatura, con una sola variable, ¿sí? Temperatura más de 36,7. Entonces necesitamos considerar diversos aspectos. No se puede definir la situación de la soberanía alimentaria con un solo número, como si dijéramos que el índice de la inflación es el representativo de la situación socioeconómica de un país, ¿no? Entonces necesitamos diversas estimaciones. Lo estoy pasando para hablar. Bueno, entonces para poder ver esto de la situación en diversos aspectos, nos hacemos diversas preguntas, ¿no? Estos indicadores van a estar orientados a responder estas preguntas. ¿Cuánto se produce? ¿Cuánto se importa? ¿Cuánto se exporta? ¿Qué es lo que se produce en nuestro país? ¿Qué producimos? ¿Con qué medios de producción? Digamos, ¿con qué bienes naturales? ¿Con qué semillas? ¿Con qué acceso al agua? ¿Acceso a la tierra? ¿Cómo se produce, ¿no? Pensando en distintos modelos de producción agroecológicos o modelos de producción que utilicen muchos agrotóxicos. ¿En qué condiciones ambientales? ¿Cuáles son las consecuencias de esos modelos productivos? Luego, ¿cuáles son las políticas públicas que afectan los ingresos, la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos? ¿Cuál es la situación nutricional y alimentaria de la población? Bueno, de este último tema habló un poco Enrique y luego va a continuar mi compañera Andrea Graciano.
Nosotros trabajamos en un listado bastante profuso de indicadores, 61, que quédense tranquilos, no los vamos a describir uno por uno, pero acá un cuadro, 3 cuadros que resumen un poco los indicadores por ahí más relevantes. Bueno, ¿cuánto se produce? Perdón, una aclaración importante. Estos indicadores que están escogidos acá y que son los que nosotros trabajamos en el informe 2024, primero que son una foto, ¿sí? No reflejan un proceso, es un punto inicial a partir del cual nosotros vamos a poder saber a través de la repetición de este proceso durante muchos años, vamos a poder saber la evolución, ¿sí? Y además son indicadores desarrollados a nivel nacional, lo cual parecería indicar que es una situación uniforme para todo el país, pero no refleja la variación, la riqueza de situaciones locales, provinciales, regionales, ¿sí? Entonces, todos estos datos están calculados a nivel nacional. Y hay otra cuestión que es complicada a la hora de definir indicadores nacionales, son las fuentes de información. Hay muchas de estos indicadores que no hay suficiente información o anual. Por ejemplo, hay muchos que están basados en un censo nacional agropecuario, que fue el que tuvo valores más válidos, no el último, sino el del 2018. Bueno, lo más nuevo que tenemos es 2018. Entonces, bueno, hubo muchas cosas. Y, por ejemplo, de estos resultados, sobre todo los que tienen que ver con la política pública, pasó una eternidad desde 2024. Una eternidad en políticas públicas. Fue impresionante la cantidad de modificaciones de organismos, de normativa. Entonces, bueno, esto por ahí ya al instante ya está quedando desactualizado por la velocidad con la que están ocurriendo los cambios, y no en un buen sentido, digamos. Entonces, si pensamos cuánto produce nuestro país en alimentos, animales y vegetales, bueno, produce 210 millones de toneladas de alimentos, con 77 tipos de alimentos. Este es un cálculo muy a grosso modo, que si consideramos que hay 46 millones de habitantes, a cada habitante le corresponderían 4.500 kilogramos de alimento por persona por año. Lo cual, así como muy sobrevolando, podríamos decir que sería suficiente. Ahora, el problema que ocurre, ¿qué es lo que pasa con lo que producimos? ¿Qué cantidad de cada alimento? ¿Cuáles son los alimentos que se producen predominantemente? Entonces, la otra pregunta, por ejemplo, ¿cuánto se importa y se exporta? ¿No? Bueno, la diferencia entre importaciones e importaciones es 139 millones de alimentos disponibles. Es decir, que también tendríamos una buena disponibilidad de alimentos y una proporción de alimentos importados muy pequeña. Si bien ahora hay algunas importaciones de alimentos que producimos que no serían necesarias, como por ejemplo el tomate. Pero somos autosuficientes en cuanto a la producción de alimentos. Ahora, ¿qué producimos? Producimos 151 especies, pero por ejemplo en los censos no hay datos de cuántos hortícolas producimos, cuántas especies, cuál es el volumen de transgénicas o las variedades de las especies, y qué superficie ocupan, o sea, cuáles son los principales cultivos que ocupan la mayor parte de la superficie de nuestro país. Bueno, entre el 40 de oleaginosas, el 30 de cereales y el 10 de forrajeras, para el resto de los cultivos queda poco, con lo cual predominantemente la producción de nuestro país se orienta hacia cultivos industriales que son principalmente destinados a la exportación, ¿sí? Para generar divisas. Entonces, ¿y cuál es el acceso a los medios de producción, a los bienes naturales? Por ejemplo, la tierra. Bueno, acá hay un número que es 0,63, que es el coeficiente de Gini para la tenencia de tierra,
que es un índice que cuanto más cercano a 1 indica mayor desigualdad. Esto quiere decir que, como es más de 0,5, más cercano a 1, que en nuestro país la distribución de la tenencia de la tierra es muy desigual. Y por otro lado, otros medios de producción, otros bienes naturales, está el acceso al agua potable, donde también es muy desigual, porque en áreas urbanas llega al 83% el acceso a agua potable, y en barrios populares y zonas rurales es del 16%. Entonces, ese acceso también es muy desigual. Ahora, ¿cómo se produce? ¿Con qué modelo de producción? Desde la soberanía alimentaria, digamos, como que el modelo a seguir es el modelo de la agroecología, ¿no? Y que también promueve las producciones campesinas, de los pequeños productores. Pero el porcentaje de establecimientos agropecuarios agroecológicos es del 0,94% del total de los establecimientos del país. Con lo cual, fíjense que todo el resto del país no produce agroecológicamente. Y tampoco hay muchos datos generados, ahora hay unos datos nuevos del INTA, pero bueno, esto es del año pasado, que también son datos que reflejan muy pocos productores ocupados en producciones agroecológicas. Después, en cuanto a quiénes son los dueños de los bienes de producción, por ejemplo, las semillas. Bueno, el 70% de las semillas se compran, o sea, están en el mercado, no son semillas propias o intercambiadas. Entonces, están dentro de ese sistema productivo que compra insumos, por ejemplo, los agroquímicos, los fertilizantes y las semillas, por ejemplo, para producir girasol, soja, maíz, trigo. Perdón, falta 5 minutos. Bueno, voy a sobrevolar algunas cosas. Otras cuestiones que tienen que ver, bueno, con el aumento de volumen de agroquímicos, que hay datos que son alarmantes, y ahora no sé si escucharon, vieron el nuevo proyecto de ley que están viendo de reducir las distancias a los centros poblados y escuelas a 10 metros para las fumigaciones terrestres y a 45 metros para las fumigaciones aéreas. Así que supongo que se va a incrementar bastante más fumigando escuelas. Después, impactos ambientales, por ejemplo, pérdida de bosque nativo, emisiones de la agricultura, ganadería y otros, silvicultura y otros usos. Este modelo produce un 45% de emisiones del total del país, lo mismo que produce la energía. Ahora, las políticas públicas, esto es un trabajo que fue realizado durante 9 meses, entre 2024 y fines de 2024, mediados de 2025, donde analizaron un total de 112 políticas públicas, ¿no? Y ahí definieron que de las políticas públicas que afectan la disponibilidad de alimentos, 50 de 51 políticas fueron en detrimento de la producción de alimentos. O sea, prácticamente todas, como digamos, los embates contra el ProHuerta. Después, si hay tiempo, puedo hablar un poquito más de estas políticas públicas, así ahora termino con esto, aclarar algunas cositas de estas. Políticas que afectan el acceso a los alimentos y que afectan el consumo. En total, digamos, de las únicas que quedan destacables como mejores en un punto, es que las únicas que mejoraron en términos presupuestarios fueron la AUH, la Asignación Universal por Embarazo, y el programa 1000 días, que son las únicas políticas que se manejan a nivel individual. O sea que se le transfiere el recurso a las personas directamente. Acá esto para rápidamente, porque no era del informe, pero me pareció tan gráfico que me pareció genial. Esto lo publicó el INTA ahora, en abril, donde ven en verde los porcentajes de poblaciones agropecuarias de pequeños productores. En verde más oscuro hay mayor porcentaje. Pero la variación entre el censo 2002-2018, las que se ven en naranjita, marroncito y rojito, son las que empezaron a perderse las explotaciones agropecuarias. Es decir, que
siendo una alta densidad en todo el país de pequeños productores, pero disminuyendo, ven que predominan los colores marrones, disminuyendo de 2002 a 2018 muy notablemente. Conclusiones. Los indicadores de soberanía alimentaria constituyen una herramienta útil para describir el estado actual de la soberanía alimentaria y su evolución. A esto le agregaría que con estos números nos pueden servir para orientar políticas públicas, llegado el caso que tuviéramos, digamos, enfrente a alguien dispuesto a escuchar. Pero en todo caso, también pueden servir para orientar las luchas y las estrategias de las luchas territoriales, para ver, bueno, dónde es la acción más urgente por la que debería, digamos, tener el foco puesto. Bueno, el país está en crisis y si bien cuenta con una alta capacidad de producción, la concentración de la tierra, el predominio del monocultivo y la dependencia del comercio internacional afectan la autonomía en la provisión de alimentos. El retroceso en políticas públicas orientadas a la agricultura familiar y al acceso equitativo a los bienes naturales profundiza las desigualdades dentro del sector agropecuario y compromete el acceso a los alimentos por parte de la población. Para avanzar en la soberanía alimentaria es fundamental una mayor diversificación productiva, el acceso equitativo a la tierra y a los bienes naturales y el fortalecimiento de políticas públicas que fomenten la producción agroecológica y el consumo de productos locales.